concepto del panóptico, subiéndonos a la torre y ver la historia de los movimientos sociales, pues es complicado. Son 5, 7, 10 años máximo en México que llevamos estos avances, pero no está mal en el caso nuestro. Creemos que Argentina también va muy avanzado en este proceso, y Brasil, que creo que nos lleva a la delantera un par de años o 2 o 3 años, por las estrategias tan bien elaboradas, con muchos recursos internacionales y también recursos del gobierno brasileño. Allá las estrategias se han transversalizado, y esa transversalización desde el Estado, desde el gobierno socialista de Luis Ignacio Lula da Silva, subrayo socialista de veras, porque tiene mucho que ver esto, ha sido transversalizar, y los medios de comunicación no han estado excluidos, aunque obvio las empresas monopólicas han querido tener ahí, seguir teniendo sus concepciones, pero las leyes en Brasil sí están siendo como un aceite que está permitiendo que las representaciones sociales se diluyan. De entrada, el hecho que el presidente, por ejemplo, en su lenguaje tenga el concepto de trabajadoras y trabajadores del sexo comercial, eso le da una dimensión maravillosa a la lucha social de quienes ejercen el trabajo sexual en Brasil. Y que se vaya a un evento y ondee la bandera LGBT, eso es paradigmático para América Latina. Entonces, bueno, creo que las estrategias, cuando están bien focalizadas, a veces nos podemos equivocar, no hay que desesperarnos. Esto es como todo en la vida, con mucha persistencia. En México nos ha ido mal en muchas ocasiones, pero hemos tenido avances, y nosotros le estamos apostando a la capacitación de las nuevas generaciones. Yo tengo un proyecto con jóvenes universitarios, no necesariamente en el tema LGBT, sino en el tema de los derechos humanos y del derecho a la no discriminación en los medios de comunicación. Es un proyecto académico que estamos ahí puliendo, y ojalá nos lo aprueben, para empezar en todas las universidades, con los chavos y chavas de comunicación, a empezar a poner la semillita, porque a veces nuestras facultades, nuestras carreras, en toda América Latina, no nada más en México, de repente estos temas pues no los tratan, se van más a la parte teórica o a la parte del cómo hacer periodismo, pero en cuestiones de género y todos estos temas de repente no se preparan los jóvenes, y a veces llegan a los medios de comunicación replicando estigmas. Yo lo dejaría aquí, ojalá tengamos una conversación. Agradezco mucho el tiempo, y me da mucho gusto conocerles a todos. Gracias. Gracias, Francisco, por venir. Buenas tardes con todos y gracias por la invitación. Bueno, primeramente mi experiencia en esto no es que he estudiado para ser comunicador, mi carrera es sumamente diferente y estaba en otro campo, ¿no? Pero les voy a dar una idea de cómo comenzó Bienvenido al mundo de las apariencias de País Canela. Y si me tocaría hablar de todo lo que he hecho con País Canela, tendría un listado increíble de cosas que me he metido por la necesidad de la gente, ¿no? Primeramente, bueno, es una experiencia de vida prácticamente el libro, y yo no quería escribir el libro. Generalmente a mí me pedían que escribiera el libro y era como que me decía el escritor rogado, no quería porque tenía mucho miedo. Y antes del 97, imagínate, escribir un libro sobre homosexualidad era declararte gay. En ese tiempo yo vivía en una comunidad religiosa, entonces era problemas a soledad, y no estaba maduro para el libro, ¿no? El libro sí les voy a relatar, yo escribí en base a que una persona que me conocía, y yo tenía experiencia hablando me tocó trabajar con la Iglesia Católica, y ya comencé a hablar un poco de la problemática de la homosexualidad dentro de la Iglesia, dentro de los grupos religiosos, y el problema fue prácticamente que ya quedó la duda en mí, y crean que una frase se grabó en mí: el máximo enemigo del homosexual es el mismo homosexual. Cuando trata de ocultar, cuando no se acepta, o cuando ve en otros como que es una perversión, pero no se ve a sí mismo.
En mi experiencia con la iglesia, yo vi que el que más hablaba contra los maricones en el púlpito eran los mismos curas que tenían prácticas homosexuales. Entonces ya eso ya fue como que la chispita que me dejó como una duda, y lo mismo me pasó cuando estaba investigando en la iglesia evangélica. Entonces, después, luego, una persona que me conocía, que es un primo mío, hablemos en el año 96, él tenía todo lo que la sociedad decimos es tener todo, tenía casa, carro, su esposa, sus hijas, una buena posición, cristiano evangélico. Me lo encuentro en el centro un buen tiempo que no nos habíamos visto, pero una delgadez, era como tú, pero lo vi delgado, ¿no? Súper delgado, flaquito, todo, y me llevó a su cuartito donde vivía. Y al encontrarle yo al que estaba viviendo en un cuarto que la esposa le había quitado todo, que ahí mismo comía y todo, le dije, ¿pero qué te pasó? O sea, ¿realmente qué te pasó? Me dijo, Francisco, yo tengo VIH, tengo SIDA. Ahí era SIDA, era directo, tengo SIDA. Ya, mi esposa, para no más relajo, me quitó absolutamente todo, no me dejaba ver a mis hijas. En ese tiempo el SIDA era un problema inmenso, era una sentencia de muerte. Ya, y me dijo, he perdido absolutamente todo, pero si algo que no he perdido es que yo sé que Dios me ama. Eso me impactó con su creencia, yo sé que Dios me ama. Y me dijo, yo sé tu historia de vida, yo sé lo que has pasado, y escribe el libro, porque era el que insistía, escribe el libro porque ese libro va a ayudar a mucha gente. Solo bastó que me diga eso, y yo en la tarde empecé a escribir el libro. Como no soy buen escritor, me demoré creo que 4 años escribiendo el libro, ¿no? Y yo no quería hacerle comercial al libro. Yo digo, cuando Dios quiere hacer las cosas. Una persona que estaba haciendo una investigación sobre homosexualidad leyó el libro y me dijo, Francisco, yo te pongo gratis en internet. Ahí recién en ese rato yo manejar internet no era ni bueno en todo, pero sí era bueno, o sea, ver cómo funciona esto del internet cuando en el año 96 o 97 casi no había. El libro se lanzó en el año 2001 y prácticamente ahí vi lo que es la influencia del internet y cómo llegar a más gente. Yo calculaba que solo con el libro, haciéndole el libro, yo hubiera tenido que pagar los 2.000 que me pedían, vender 500 libros o regalarlo. Pero al ver que al mes había 4.000 gentes que habían visto el libro, solo habiéndole puesto, bueno, y ahora podría decir hay más de 10 millones de gente que ha leído, el libro está en inglés, han traducido, no sé qué, no me interesa el número de personas, me interesa el impacto que causa el libro, o si ha cambiado en algo la mentalidad, o lo que la gente me escribe, me dice, yo creía que ustedes los homosexuales eran muy diferentes, pero leyendo el libro me doy cuenta que es otra cosa. El libro se habla de apariencias, nos enseñan a aparentar prácticamente desde que nacemos, las apariencias sociales económicas, las apariencias en el mundo de las religiones y las apariencias que tocó mucho, las apariencias que vivimos como gays, con el mundo gay, con el ambiente gay. Entonces, a mí también por el libro me tocó prácticamente salir, como decir, del closet de golpe. Fue una cosa, pero súper fuerte para mí, porque era increíble. Yo estaba en ese tiempo promocionando a los drag queen, era la primera vez que se ponía el grupo drag queen acá, y vino un entrevistador y dijo, yo no quiero entrevistar a los drag queen, yo quiero que salga usted. Y en ese entonces era como el primer gay que da la cara como ecuatoriano en un medio de comunicación. Yo estaba temblando, pero acepté. Y era chistoso porque yo pedía muchos en ese entonces gente que decía, no es que hay que dar la cara, que empoderamiento, que somos activistas, y me acuerdo que ninguno aceptó, todos tenían miedo. Y más bien salieron los drag queen, pero sin maquillaje, salió Freddy Alfaro y salió Gonzalo, no me acuerdo, ¿no? Y había gente que se le decía, pero era un miedo, no, yo no hago eso, ¿no? Y solo es para la referencia de, yo creo que para mí esa salida contribuyó en algo al activismo, ¿no? Porque yo rogaba que no saliera esa revista, o sea, tenía un miedo tenaz, porque era líos con familia y líos con religiosas que yo trabajaba y todo. Al salir la revista y al salir como primer ecuatoriano, o el grupo salimos como gays, imagínate cómo era el miedo de nosotros desde entonces, al menos en mi parte, ¿no?
y ver cómo era la reacción de la misma gente gay. Y al salir el libro, la portada un jueves, yo me acuerdo que estaba saliendo del trabajo y caminaba por el ejido y un gay me tocó: Francisco, ¿supiste esas 4 locas descaradas que daba de cara? Y uno se queda pero así seco, ¿no? Y para mí era el comentario. Y lo que más me impactó era del dueño de, ustedes conocen El Hueco. Yo voy al banco, me toco a Gustavo, y yo ya tenía presiones de mi casa que me mandaron al carajo, mi mamá era evangélica, y solo les hago esto para que tengan idea de la mentalidad que se tenía y que se sigue teniendo. No es que ha cambiado, se sigue teniendo. Pero admiro la lucha que estamos haciendo todos, no es una crítica, ¿no? Pero a mí me impresionó tanto que él me topó y me dijo: usted no tiene vergüenza. Los que hacen algo como usted han perdido toda la conciencia. Y mis 2 mejores amigos en ese entonces me dijeron: es que tú hiciste eso porque no tienes nada que perder. Entonces imagínate, yo les cuento el chiste, pero yo caí 8 días en cama de la tensión que tuve, porque incluso a mi mamá era evangélica, y con la mentalidad de ella, el pastor le dijo: es que su hijo hace esto porque los homosexuales odian a las mamás. Pelea con mi mamá. Me tuve que callarle un montón, como te digo, el máximo enemigo del gay, no generalizo por Dios, pero la experiencia es cuando tú no quieres admitirte como gay y quieres que el resto no sospeche que eres gay, atacas. Entonces, en mi familia, los que yo sabía que eran gay fueron los que primero me atacaron, pero eran casados, tenían hijos, y yo tuve que tragármelas todas, porque decía: yo de maldito les pudiera destruir familias, y me las tragué. Entonces, para mí fue una experiencia tenaz, pero yo veo aquí en los datos que tengo de la cronología de País Canela, al mes teníamos una entrega de premios Benicios que hacíamos con Daniel Moreno, ¿no? Y algunos de los que no dieron la cara en la entrevista decían: es que nosotros damos la cara, o sea, ya como que les dio valor para eso, ¿no? Pero sí me impresionó, me parece que yo no me considero un activista que estoy peleando por los derechos, que estoy metido en esto, pero ya parece que desde ahí la gente comenzó a dar la cara. Me parece. Ya con el libro yo no me imaginé, pero yo puedo hablar que más yo me he topado, no tanto con la parte de derechos, de discutir si es que LGBT, si le ponemos la L primero, que la B ni sé cuánto, todo. Yo me he topado con el libro la parte